El destructor pesado, clase CPV, también conocido como el destructor de patrón sin nariz, es una embarcación que pertenece a la flota del Covenant, especializada en ocupación planetaria, combate naval y usado principalmente en la cristalización de posiciones enemigas. Algo curioso con esta embarcación es que dentro de las filas del Covenant es conocida como la nave de los condenados. Por lo general, durante las primeras operaciones en contra de mundos humanos, los CPV eran de las primeras naves en ser enviadas, los cuales realizaban un avance agresivo hacia posiciones enemigas, devastando las principales defensas, coordinando bombardeos estratégicos en puntos clave y finalmente realizando operaciones de cristalización a nivel planetario. Estos buques eran considerados los verdugos de las colonias humanas en los primeros años de la guerra, por lo que en una etapa donde el UNSC desconocía gran parte de las medidas ofensivas y defensivas del Covenant, los CPV eran considerados verdaderos titanes, siendo los segadores de naves capitales humanas, arrasando implacablemente con su poderoso armamento y tácticas de combate agresivas. Cualquiera podría pensar que esta nave era reservada para combatientes aptos del Covenant. Sin embargo, su apodo, la nave de los condenados, no era para sus víctimas, sino que era el apodo de su propia tripulación. Ya que el servicio en una de estas embarcaciones estaba destinado a aquellos que fueran considerados indeseables para servir en otras naves de la flota, condenados como parias sociales por realizar actos como la desobediencia o la deslealtad, pero no la suficiente como para ser declarados como herejes. Esta clase de tripulación servía en los destructores clase CPV como una medida de penitencia, esperando que sus actos en batalla los absolvieran, y así pudieran estar de nueva cuenta en los cuadros de honor del Covenant, listas donde se mencionan aquellos guerreros dignos de ser recompensados para continuar su camino en el gran viaje. Sin embargo, era extraña la ocasión en la que una tripulación fuera redimida, sobre todo porque los clases CPV recibían la orden de realizar acciones poco dignas, como la cristalización planetaria, ya que aunque fuera contra un enemigo, esta acción siempre era considerada como algo desagradable, al menos en las primeras etapas de la guerra contra los humanos. También eran temidas por las tropas terrestres del Covenant, ya que las naves podían recibir la orden de abrir fuego contra la superficie, aun cuando había presencia aliada, y ya que su tripulación estaba en busca de la redención, era extraño que desobedecieran cualquier tipo de orden. Algo curioso es que esta nave por lo general era desplegada en conjunto de los cruceros ligeros clase CRS que contaban con tripulaciones de oficiales de bajo rango que buscaban una forma de ascender, pero incluso ellos consideraban una ofensa servir al lado de la tripulación de los condenados. Pero antes de analizar las características de esta clase de nave como su diseño, armamento o complemento, veamos un poco de su historia. Los buques clase CPV fueron fabricadas en las líneas de ensamblaje primarias de Gran Caridad, siendo tripulados por pares sociales del Covenant que buscaban una oportunidad para encontrar la redención en su servicio, desde guerreros, sirvientes y superiores. El primer avistamiento de esta clase de nave por parte de la humanidad fue durante la primera batalla de Harvest en el año 2525, donde se avistaron múltiples destructores que se encargaron de las tareas de cristalización. Más tarde, fueron la principal fuerza de combate en la campaña de Harvest. Durante la batalla de Arcadia, 5 de estos destructores se enfrentaron a las fuerzas del UNSC. En ese entonces, el capitán Terrence Hood, que más tarde se convirtió en el almirante de la flota del UNSC, se enfrentó en combate singular a un destructor con su crucero clase Halcyon, el UNSC Roman Blue. Sin embargo, fue superado por la nave Covenant y obligado a retirarse. A la vez de esto, un CPV se alejó rápidamente del planeta, siendo esto parte de los eventos vistos en la entrega de Halo Wars. En la batalla del mundo escudo de Trove, el Spirit of Fire se enfrentó al Proclamation's Tide. En la batalla, ambas naves se encontraron de frente, y a pesar de que el Capitán Cotter inició tácticas de evasión, ambas naves terminaron colisionando. El UNSC Spirit of Fire perdió la mitad de sus Herons y su lado de babor quedó devastado, mientras el buque Covenant quedó completamente ileso, esto gracias a sus escudos de energía. Después del impacto, ambas naves se dispararon mutuamente. Viendo la situación en la que se encontraba, el Capitán Cotter decidió iniciar tareas de reparación en el generador y repeler a los grupos de abordaje para después realizar una retirada táctica.
El Proclamation Tide sería destruido más tarde con la supernova generada por el motor desliespacial detonado por el Sargento Forge, y su historia podría haber acabado aquí, de no ser por el hecho que en un acto inusual, el Profeta del Pesar decidió honrar a la tripulación y agregarlos a los cuadros de honor de Gran Caridad. Los destructores fueron usados en diferentes eventos como la batalla de 18 Scorpi o la batalla de Sigma Utanus 4. Sin embargo, a medida que pasaba la guerra, las estrategias usadas por el UNSC se actualizaron, lo que hacía más difícil para estas naves el dominar a sus enemigos, por lo que sus roles eventualmente fueron tomados por los cruceros clase CCS o los cargueros de asalto clase CAS. Esto no quitó del tablero a los destructores, a los cuales se les vio en la batalla de Reach, formando parte de la inmensa flota que atacó al planeta. Después de la guerra Humano-Covenant, las tripulaciones de los destructores adoptaron un comportamiento mercenario, uniéndose a diferentes facciones que se fragmentaron del Covenant tras el fin de la guerra. El clase CPV cuenta con 1.664 metros de largo y 1.350 metros de ancho. Para su protección, esta nave posee un blindaje compuesto químicamente cubierto con una delgada capa de nanolaminado. Para este proceso, se utilizan nanomáquinas programadas en las líneas de ensamblaje de Gran Caridad. La embarcación, al igual que el resto de las naves de la flota, está equipada con un generador de escudos de energía. Algo a destacar con esta clase de nave es su icónica forma, con su prominente zona de proa, la cual recuerda a la forma de una lágrima. A medida que recorremos la embarcación hacia la zona de popa, podemos observar que la nave culmina en 6 estructuras con forma de ala curva, las cuales apuntan en diferentes direcciones, 2 hacia arriba, 2 hacia los flancos y 2 hacia abajo. En la sección central de la zona de popa podemos encontrar 2 repulsores, los cuales son alimentados por un reactor de fusión Covenant de clase Pinch. También cuenta con un motor desliespacial para viajes entre sistemas. Como armamento principal, el clase CPV cuenta con una viga de excavación superpesada de patrón Infernus, siendo este el mismo tipo de proyector de energía usado por el carguero de asalto clase CAS, capaz de realizar ataques terrestres a gran escala o de ejecutar operaciones de recuperación de artefactos con una precisión milimétrica. El proyector de energía se encuentra en la zona inferior de la proa de la nave. Cabe destacar que la prominente estructura delantera mantiene un reactor de fusión de clase Pinch independiente al que provee de energía al resto de la embarcación, ya que está centrado únicamente en alimentar al proyector principal, logrando realizar operaciones de cristalización sin perder potencia en otros sectores. El clase CPV mantiene 2 lanzas de plasma de patrón Al Jordan reservadas para combate naval. También cuenta con 24 cañones de plasma de patrón Melusean, del mismo tipo que los usados en las corbetas clase SDV. Al igual que gran parte de las naves del Covenant, este buque cuenta con 6 hilos de torpedos de plasma de patrón Yaed, 20 torretas de pulso láser de patrón Gon y 40 morteros de plasma de patrón Karnax-Ed. Por lo general, estas naves solo eran operadas por una tripulación estándar de 406 miembros, entre los que estaban 4 superiores, 400 siervos y 2 Huragok. Como estas naves eran tripuladas solo por miembros deshonrados del Covenant, se evitaba llevar a bordo un complemento de fuerzas de combate adicional. Sin embargo, los CPV sí podían ser equipados con un complemento mayor, entre los que se encontraban 50 obedientes, 100 guerreros y 1900 sirvientes. Estas naves también tenían la capacidad de llevar a bordo un complemento de vehículos terrestres como Ghost, Wraiths o Locust, así como vehículos aéreos como Spirits, Banshees, Seraphs y Vampires. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima.